Cordial saludo, instructor. Me presento, mi nombre es Adriana Velázquez, pertenezco al grupo 25. A continuación voy a explicar la práctica número 2, pero antes de dar inicio voy a mostrar mi documento de identidad. Listo, como primera instancia voy a explicar como tal el montaje del procedimiento experimental asociado a la práctica número 2. Entonces, bueno, me dicen que teniendo en cuenta el último dígito de la cédula, en este caso para mí, que fue el 3, tenía que tomar una masa de 200 gramos en un ambiente de Urano para trabajar el simulador. Entonces, bueno, ¿yo qué hice básicamente? Me creé una plantilla en Excel en donde puse los siguientes datos. La distancia y el tiempo, ¿sí? La distancia, pues, estos 5 metros, y el tiempo, pues, ya como tal, lo que el simulador se tarde en tomar esos datos. Entonces, voy a hacer una pequeña explicación, solamente de uno, por temas de tiempo, y lo vamos a llevar a la práctica. Entonces, esto aplica para las masas cuando son iguales, en este caso de 0.2 kilogramos. Entonces vamos a tomar una distancia de 3.5 metros. A continuación, voy a explicar. En un ambiente de Urano, dijimos que era Urano, ¿sí? A una gravedad de 10.67 metros sobre segundo, con una masa de 200. Vuelve y juega Urano a una masa de 200, las dos tienen que ser iguales, y a una distancia dijimos que era de 3.5, o sea, 350 centímetros. Acá está. Le damos a empezar y vamos a mirar qué valores nos arroja. Entonces acá podemos observar que fue de 1.15. Y exactamente corresponde a ese valor. Básicamente hice exactamente igual para los otros 6 datos. Una vez ya hallado y teniendo en cuenta que las masas eran iguales, procedí a ejecutar como tal la ecuación, en donde obtuve este valor en Y. Cuando las masas son diferentes, en este caso la masa 1 sigue siendo los 200 gramos, o sea, el 0.2 kilogramos, y la masa 2, pues yo lo tomé de un valor de 500 gramos, equivalente a 0.5 kilogramos. Básicamente hice exactamente lo mismo y una vez ya determinados estos valores, también realicé la gráfica y llevé aparte estas dos ecuaciones. Ok, entonces acá, bueno, acá lo que hice fue un pantallazo y una vez ya identificado las dos ecuaciones, las dos gráficas, procedí a ejecutar esta ecuación, que básicamente es la misma que puse acá, donde me dice que distancia es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, acá calculé e interpreté los datos en donde me dice que la distancia inicial donde el carrito arrancó fue de 0,0008 metros. La velocidad inicial es esta que tengo acá. ¿Por qué me di cuenta? Porque en mi eje X yo puse aquí el tiempo. ¿Sí? Entonces aquí esta velocidad inicial corresponde a 0,0916. Y ya lo otro que me queda, que sería x al cuadrado, pues sería como tal aceleración en medios, que sería esta, que está acá. Este 2 que está acá dividiendo lo pasé a multiplicar y apliqué la ecuación, obteniendo que mi aceleración cuando las masas son iguales es de 5,188 metros sobre segundo al cuadrado. Igualmente para la otra cuando las masas son diferentes. Hice exactamente lo mismo
y obtuve una aceleración de 7,302 metros sobre segundo, un poco más grande, o sea, mayor. Esto se debe porque yo en la segunda masa utilicé un gramaje de 0,5 kilogramos, o sea, de 500 gramos. Esa masa colgante es la que siempre va a acelerar el sistema, entonces por lo cual pues la aceleración aquí nos damos de cuenta que va a incrementar un poco más. Listo, con respecto al diagrama de cuerpo libre en el carrito, ¿qué hice básicamente? Pues aquí separé cuáles son las fuerzas que están interactuando en el sistema. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre de la primera masa, me está interactuando en el eje Y la fuerza normal y el peso en la parte negativa, o sea, porque va descendiendo. Hacia la derecha me está interactuando la fuerza, o sea, la tensión, porque este va al lado de una cuerda, que es como tal, el diagrama que tengo acá. Igual para el diagrama de cuerpo libre, pero en la masa 2, que sería esta. ¿Cuáles masas me están interactuando? Me están interactuando en el eje Y, la tensión y el peso, pero el peso 2. Básicamente lo que tengo acá. Y aquí pues apliqué la segunda ley de Newton, en donde me dicen que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, para la primera masa 1, identifiqué cuáles eran esas fuerzas que estaban interactuando, en donde en el eje Y, pues la sumatoria en el eje Y es 0. ¿Por qué? Porque en el eje Y, en la primera masa, sí tengo fuerzas, pero no hay movimiento. Entonces, eso quiere decir que pues no hay, o sea, es 0. Entonces, ¿cuáles son esas sumatorias que están en las fuerzas del eje Y? La normal y el peso 1. Esto es igual a Y, siendo normal 1 es igual a peso 1 y normal 1 es igual a masa 1 por gravedad. Acá ya en el eje X, la única fuerza que me está interactuando es esta fuerza de tensión. Está al lado acá la cuerda. Obteniendo ya como tal la primera ecuación. Ya como tal en la masa 2, que es esta, en la masa 2, tenemos en el eje Y dos fuerzas, la tensión y el peso, pero en 2. Peso 2, acá se ve reflejado, peso 2. Masa por aceleración. Esta aceleración la tengo negativa porque va hacia abajo. Mira. Que la aceleración no es una fuerza, pero es la que me conduce ya como tal a la dirección. Entonces por eso la dejé negativa. Obteniendo acá la fuerza de tensión menos masa 2 por G es igual a menos masa 2 por aceleración en Y. La dejamos así y obtuve una segunda ecuación. Una vez obtenida ya esta segunda ecuación, lo que hice fue igualarla, aún sabiendo que la tensión era la misma. Entonces puse aquí la primera ecuación, segunda ecuación, teniendo en cuenta que la tensión sigue siendo igual, y empecé pues a plantear como tal. Entonces, por este lado tengo la masa 1 por aceleración en X es igual a la masa 2, que sería toda esta expresión que tengo acá hacia el costado derecho. Aquí lo que hice fue hallar o suplir pues términos semejantes, que en este caso sería la aceleración, y después sacar factor común, obteniendo y comprobando de que esta expresión es la misma que estaba en el protocolo de la práctica 2. Ya para finalizar, me vuelven a dar esta expresión del movimiento uniformemente acelerado
y empiezo a despejar la aceleración, teniendo en cuenta que estos valores pues es de 0, y aquí ya me queda 1/2 de la aceleración en x por t al cuadrado. Despejando la aceleración me queda que es 2 por la posición sobre t al cuadrado. ¿Para qué esta fórmula? Porque esta la necesito para empezar a llenar la tabla. Entonces, esta tablita, ¿cómo la saqué? El tiempo me lo arroja el simulador. La posición también. Aquí le di unos valores en unas casillas que ya estaban blancas y empecé a hallar. Entonces, lo que hice fue acá reemplazar la fórmula. Por acá tengo la tabla en Excel, que es esta. Y empecé. Se queda 2 por la posición dividido en el tiempo al cuadrado, dándome estos resultados. Igual, después lo que hice fue la masa 2, multiplicarla por la gravedad. ¿Pero la gravedad de quién? De los ambientes, como tal. Todo esto sacado del simulador. Y finalmente, reemplazando la masa 1 más la masa 2 por la aceleración, que fue la que h. De esta forma completé acá la tabla. Asocié los resultados y la discusión y las conclusiones y referencias. De esta forma doy finalizado mi explicación de la práctica número 2. Muchísimas gracias, profe, por la atención prestada. Que tenga buena noche.